versículo 1 y 2, y ya saltamos Números 13, a otro versículo, 1 y 2. el 13. Capítulo 13, libro de Números. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subid de aquí a Neguev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados, tomad del fruto del país. Y era el tiempo de la primera uvas. Ellos subieron, reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amán, y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento, una rama, con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, es decir, del racimo. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguev, y el Eteo y el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían al uno al otro: designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone,
que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Padre, gracias por este nuevo día. Gracias por la vida que hoy nos regalas, por nuestras familias, por la oportunidad de reunirnos en torno a ti, por el privilegio de orar. Sobre todo, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu voz, tu orientación para estos tiempos tan oscuros y sin dirección. Te rogamos, amado Dios, que nos bendigas por medio de tu palabra y que ella haga la obra para la cual es enviada. Ruego, Señor, que prepares nuestro corazón y que esta tierra que hay en nosotros la conviertas en tierra fértil para que dé fruto tu palabra al 100%. Ayúdanos para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu santa y bendita palabra. En tus manos, pues, nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. El peligro de no entender los propósitos de Dios. Quiero que pensemos en eso en esta mañana. Para mí, mi rey, muchas gracias. Gracias, mi rey. El peligro de no entender los propósitos de Dios. Nosotros estamos en este mundo, conocemos al Señor, hemos entregado nuestra vida a Él, oramos, estudiamos la palabra, nos congregamos. Recuerden que esto que acabo de mencionar lo mencioné el domingo pasado, pero el domingo pasado lo mencioné para hablarles acerca de, en ese caminar del día a día, hay un archienemigo que está detrás de nosotros. ¿Cómo vamos a enfrentar el archienemigo? Porque cuando se habla del día malo, hay una relación directa entre el día malo, la potestad del principado, gobernador de las tinieblas, y se habla de Satanás. Es decir, que los tres están relacionados. O sea que el día malo, más que ser un día, no, porque es que llovió, porque es que hizo mucho sol, no, el día malo, como lo menciona la Escritura, cuando nosotros decimos, no quería tan pesado, problemas por aquí, en el trabajo, la economía, etc., es entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es el enemigo el que está detrás. ¿De acuerdo? De eso hablamos, y hablamos entonces de la armadura del cristiano. Quiero tomar el mismo trasfondo de decir, bueno, estamos en este mundo, en medio de todas las diversas circunstancias, y oramos, estudiamos la palabra, y salimos. Pero una pregunta que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón es: ¿esta vida que yo llevo tiene un propósito o no tiene un propósito?
Dios tiene un propósito con ella. Y pensar, y si Dios tiene un propósito con ella, ¿cómo va Dios conduciendo nuestra vida en ese propósito que Él tiene para nosotros? Aquí, quiero que pensemos en eso. Si Dios tiene un propósito con nosotros, ¿cómo va conduciendo nuestra vida? Porque ya hemos creído en Él, tenemos una serie de promesas de Dios en las Sagradas Escrituras, pero ¿cómo nos movemos? ¿Será que en ese caminar de nuestra vida, en medio de las circunstancias, aun que parecen adversas, estamos entendiendo el propósito de Dios o no estamos entendiendo el propósito de Dios? Porque esta situación que les acabo de plantear es la situación de nuestra historia. Es la situación de nuestra historia. Dios había prometido a Abraham, su amigo, como lo llama él, había prometido que iba a llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, que los iba a establecer como pueblo, porque recordemos que ellos tenían una misión que cumplir. Después del pecado, desde el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando Dios llama a Abraham, dice: haré de ti una gran nación, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que de este pueblo que Dios había elegido, en Abraham como cabeza, como el padre de la fe, iba a tener un gran pueblo. Y él se iba a dar a conocer a las naciones a través del pueblo que se iba a llamar Israel. Entonces suceden tantas cosas. Estas palabras se dan en el desierto. Ya han salido de Egipto, se han acercado al monte Horeb, allí han recibido la palabra, allí han hecho un pacto con el Señor. Ahora van por el desierto. El desierto tenía mucho que ver en la formación de ese pueblo. Ellos bien pudieron haberse encaminado por la orilla del mar, por Tiro y Sidón. Bien pudieron haberse metido por ahí. Allá estaba la tierra de los filisteos. Pero conociendo a Dios en su poder, pues hubiera acabado con ellos. Pero Dios no los metió por la orilla del mar, que quizás hubieran llegado en mucho menos tiempo que el haberse metido por el desierto. Pero el desierto tenía un propósito. El desierto implicaba peligros. No había nada, solo alimañas, peligro. Pero ahí en el desierto, ellos iban a tener la maravillosa oportunidad de conocer a Dios. Es que es una gran verdad. El conocer a Dios, por lo general, nunca será en las mejores condiciones, en las buenas condiciones, en el confort de esa gente, en el confort del bienestar. A nadie le interesa conocer a Dios. Dios se da a conocer en el desierto. En el desierto con Israel. Y miren cuando llega Juan el Bautista, cuando llega a predicar, ¿dónde lo hace Juan? Juan bien pudo estar en la ciudad, en Jerusalén. Allí bien pudo Juan predicar. Pero Juan se fue al desierto. Y en el desierto empezó a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, había un mensaje claro. En medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio de la penumbra, en medio de la oscuridad, traducido como problemas, dificultades en alto número, allí se muestra el Señor. Entonces el pueblo es conducido por el desierto. Allí va a tener la oportunidad de conocer a Dios. Van caminando. Las promesas están dadas. Moisés es el conductor. Conocen la promesa de Dios. Ellos en Éxodo 19 acaban de hacer un pacto con Dios. El Señor les dijo: si oyereis mi voz y obedeciereis mis mandamientos, seréis mi especial tesoro de entre los pueblos de la tierra. Y ahora habían sido escogidos por Dios. Y en Deuteronomio 7:7 dice: y no los escogió el Señor porque eran un pueblo grande, porque eran poderosos, porque eran muy sabios. 7:7 dice: Dios los escogió porque a Él le plació. Inclusive eran el pueblo más pequeño e insignificante de la tierra.
Eso es importante. Eso es muy importante para que ellos no tuvieran ninguna manera de decir que sus logros o el acercamiento a Dios habían sido por los especiales de ellos, ¿verdad? No, sino porque a Dios le había placido llamarlos y escogerlos. Amén. Así es, igual que nosotros, igual que los discípulos. En los tiempos de Jesús había gente muy bien preparada ahí. Había gente, ahí estaban los escribas, los saduceos, los fariseos, ahí estaban, gente muy bien preparada, pero el Señor no los escogió a ellos. Escogió un puñado, que luego los mismos líderes religiosos los llaman, esos hombres son del vulgo. De ahí viene la palabra vulgar. O sea, la palabra vulgar nosotros la hemos traducido aquí ya como con malas palabras, qué sé yo, pero el término vulgar es del vulgo, de la gente del común, ¿sí? Sin embargo, Jesús los escogió a ellos, ¿verdad? Para que ninguno iba a tener oportunidad de gloriarse de qué, ¿sí? ¿Qué era lo que había en el puñado de lo que tenía Jesús? Unos peleadores, el uno, el otro, ¿sí? Y de ñapa había un Muñón ahí, que era Judas, creo que era el más preparado, era el contador público, y era Judas, era el Muñón. Entonces, estamos hablando, amados hermanos, que lo que se va a dar ahora va a ser algo tremendo. En el desierto van a conocerlo. En el desierto aparece el Dios que provee. No hay que comer, pero en el no hay que comer, ya acaban de recibir. Yo voy a insistirles sobre esto, porque quiero que ustedes vayan pensando en las promesas que Dios le dio a cada uno de ustedes. Ustedes no están aquí sentados porque sí. El Señor los tomó de donde estaban y les ha dado promesas y ustedes están cargados de promesas. Pero hay que mirar para qué les sirven a ustedes las promesas que Dios les dio. Eso tenganlo en cuenta, porque es importante. Entonces ellos están cargando de promesas, aparecen en el desierto, tienen hambre y lo ideal hubiera sido: Moisés, nos acercamos a ti, tú eres nuestro líder, la gente está cansada, los niños están cansados, los animales, etcétera, tenemos hambre. ¿Qué has pensado tú para...? No. Bueno, entonces hemos caminado bastante, hemos andado bastante, todos estamos sudando, tenemos hambre, entonces de modo que nos traen al desierto para matarnos de hambre. Bendito sea el Señor. Esa es la forma de pedir las cosas. Esa es la forma. Si Dios los había tomado para conducirlos, ¿por qué no ir caminando confiados en las promesas de Dios? Pues no. Ahora Moisés se acerca al Señor y el Señor le da la gran bendición del maná. Les da la gran bendición. Y el maná, recuerden que es tipo de Cristo, es la comida del cielo, el pan de vida. Entonces viene el maná, ellos empiezan a comer, pero la ingratitud de nuevo se hace presente. Bueno, entonces aquí pues, no es sino lunes maná, y martes maná, y miércoles maná, y es que aquí no se come otra cosa. ¿Ustedes creen que es forma de comer? ¿Recuerdan una vez que estábamos hablando de eso? Lunes, frijoles, martes, frijoles, miércoles, frijoles, viernes, la repica roja esa, que aquí no hay otra manera de comer. ¿Sí? Esa es forma. Llega el Señor, Moisés, Señor, y bueno, dice, no te preocupes. Ahora aparecieron las tortolitas y tal, y coman tortolitas. Se llenaron, las comían guisadas, fritas, ¿sí? En salsa boloñesa, quién sabe de cuántas maneras se la comían, hasta que entonces cuando estaban hasta quietas, bueno, Moisés, tú eres muy digno. Entonces resulta que nos hartan de carne y que tomamos. A ver dónde está el clavo, la guapanera. La leche, que aquí no hay nada. Esa forma de nuevo de vivir. Pues lo que pretendo con estos ejemplos así muy crudos, pero muy reales, auténticos, es que en medio de ese caminar, Dios se muestra como el proveedor, Dios se muestra como el dueño de todo, Dios se muestra como el dador, y ellos los estamos mirando como mal agradecidos, donde no están valorando lo que Dios está haciendo por ellos. Amados hermanos, con todo el respeto, cualquier parecido con la realidad hoy es pura coincidencia. Entonces, ahora Moisés inclusive comete un error garrafal. Y el Señor lo regaña por eso, porque ya está tan desesperado por esa gente que por allá, pues entonces tengo que sacarle esa agua de aquí, pues mire y tal. Y por allá sacó agua. Pero ¿qué le dijo el Señor?
Moisés, ¿por qué hiciste eso si tú sabes que el dador de todo soy yo? Por eso no vas a entrar a la tierra prometida. El hombre más manso de la tierra, lleno de amor por todo ese pueblo desobediente y rebelde, ahora perdió la entrada a la tierra prometida. Porque estos no hacían sino estar encima y molestando. Y van andando por el cielo. Allá está la promesa. Van a entrar a la tierra prometida. ¿Quién nos está llevando? El Señor. Allí entonces se les muestra como el Dios santo, el Dios de justicia, el Dios de amor, el Dios de misericordia. Y ya están a la puerta de entrar a la tierra prometida. Recordemos que quizás unos meses antes habían tenido una lucha espantosa. En medio de diversas pruebas tuvieron una que les sacó candela. Una prueba que les sacó candela, acordémonos, fue esa prueba donde ellos van antes de cruzar el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Una prueba impresionante. Porque ellos llegan a la orilla del Mar Rojo y se encuentran con el Mar Rojo enfrente. Y cuando miran hacia atrás, Faraón se arrepintió de dejarlos ir y viene por ellos. Pero aquí va a haber una enorme lección. Observen lo que pasa con ellos. Miren los ejemplos que les coloqué con el alimento, pero ahora observen con otra situación. Vienen los egipcios, vienen furiosos. Ha habido muchas muertes allá con el ángel de la muerte que acabó con ellos. Así que ellos no están contentos. Ellos vienen a capturar a estos para llevarlos de nuevo como esclavos para Egipto. Tienen el mar al frente, tienen los egipcios atrás y viene otra vez el problema. La discusión, el pleito. ¿Qué vamos a hacer? Para eso nos trajiste aquí, Moisés. Es para matarnos aquí. Mejor nos hubieras dejado allá. Nosotros hubiéramos muerto allá mejor. Hasta acostaditos y todo eso, y aquí nos van a ensalinchar. Ellos se les había olvidado la promesa y solo estaban mirando al frente y estaban mirando atrás. Y viene la lección de Moisés. Y Moisés entonces se para al borde del mar y los mira. Miren la grandeza de Dios. El Dios que los ha traído los va a salvar. Y Moisés no mira al frente, Moisés no mira atrás, Moisés mira al único lugar donde había que mirar. Moisés mira hacia el cielo, de donde iba a venir su bendición. Ahora el Señor le dice lo que tiene que hacer y él coge su varita, toca las aguas del mar y ¡guau! Se abre. ¿Uno ve el mar abierto todos los días? Jamás. Esto es algo grandioso. El mar se abre a favor de ellos. Y esto, en principio, un milagro, pero este milagro tiene un propósito. Si sí es verdad, es de salvarlos para que ellos crucen al otro lado. Este milagro también tiene un propósito de hacerles entender a ellos que Dios estaba de su lado, que Dios era su protector, que Dios los estaba guiando, que las promesas hechas eran reales. No es solamente salvarlos, sino que ellos entendieran, Dios está de nuestro lado. Miren que los egipcios se asombran. Cuando los egipcios ven todo eso, los egipcios dicen, ¿qué es esto? No, pero si es que está abierto, sea la razón que sea para que pase el pueblo, sea lo que sea, está abierto y nosotros nos metemos por ahí también. Miren el resultado. Todos ellos perecieron. ¿Cómo se mostró Dios? Como el Dios todopoderoso, vencedor en batalla. Y una victoria a favor de ellos. ¿Cómo se supone, amados hermanos, que debía estar su fe? Ellos debían tener una fe inviolable, una fe grande. Dios está con nosotros, miren, nos da de comer, nos pone sombra, el Espíritu Santo con nosotros, día tras día, y ahora nos defiende de nuestros enemigos. ¿Qué podía hacernos dudar? Una sola cosa podía hacernos dudar. Escuchen lo que les voy a decir. Es muy importante. David decía en el Salmo 34: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Palabra clave: olvidar. La palabra clave que quiero resaltar es olvidar. Lo único que podía hacer
media en ellos era que se olvidaran de las promesas de Dios. Amados hermanos, creo que aquí debemos hacer una pequeña aplicación y muy seria. Por pequeña no quiere decir que sea mínima. Tenemos muchas promesas de parte de Dios. Muchas promesas. No temas ni desmayes. Isaías 41 dice, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa palabra fue para Isaías, y esa palabra es para usted, y esa palabra es para mí. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No temas. No temas. En el capítulo 1 del libro de Josué, eso mismo le dice el Señor a Josué. Moisés, mi siervo, ha muerto, y tú te vas a encargar de repartir esta tierra a ese pueblo. No temas. Así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Esfuérzate, esfuérzate. No temas, porque yo estoy contigo. Termina diciendo en 1:9. Lo único que podía hacer daño era que se olvidaran de las promesas. Y nunca olviden esta expresión que voy a lanzar. Cuando te olvidas de las promesas de Dios, cae tu fe. Cuando te olvidas de las promesas, hasta mí. Colorado, ¿ves qué bonito? Gracias. ¿30 segundos? Porque no solamente pasó un poquito de agua, sino un pedacito lleno. Se pasó un pedacito lleno. Amados hermanos, la frase para recordar. Cuando se nos olvidan las promesas de Dios, nuestra fe cae. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. La palabra, nuestra fe está fundamentada en la palabra, ¿de acuerdo? En esas grandes promesas de Dios. Así que jamás debemos olvidar eso. Porque eso es lo que va a suceder. Ahora, vamos con nuestra historia. Entonces, Moisés, por parte de Dios, elige 12 líderes de las 12 tribus de Israel. Vayan, miren la tierra, evalúen cada detalle, evalúen. Pero recordemos, todo lo que va a pasar debe estar fundamentado en ¿qué? En las promesas del Señor. ¿De acuerdo? Ellos van a entrar, Dios los ha llevado, pero ustedes evalúen qué encuentran. Amados hermanos, ellos llegan, son 12, empiezan a mirar todo, empiezan a mirar el clima, empiezan a mirar la tierra. Ya Dios había dicho que era una tierra que fluía leche y miel, o sea, dos elementos de la vida del ser humano, nutrientes, o sea, las bases fundamentales para nutrir el cuerpo. Ahí estaban dadas, la leche y la miel, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, era una tierra suficiente para que ellos pudieran vivir cómodamente, a partir de la cual ellos iban a cumplir la misión que Dios les había encomendado, dar a conocer a Dios al mundo a través de ese pueblo. Pero apenas se iban a establecer ahí. Entonces empezaron a evaluar todo. Evaluaron la gente, evaluaron la comida, los animales, el clima, la tierra y qué sé yo. Y 10 de ellos, se les metió en la cabeza y vinieron hablando cosas como esta. Esa tierra es tierra de gigantes. Nosotros somos como langostas. En otras palabras, amados hermanos, se fijaron en todo lo malo y no se fijaron en lo bueno que había. Característica principal de las personas o de los seres humanos: egoístas, faltos de fe, ingratos.
Esas son las características. Una persona ingrata nunca ve nada bueno. Nunca. Esta comida está rica, pero tan poquita. Y resalta que estaba poquita. No resalta lo bueno que estaba. El ser humano tiene eso. ¿Se acuerdan el ejemplo que hemos colocado del vaso? Este es un ejemplo que se usa mucho en psicología. El vaso tiene agua hasta aquí. Hasta aquí no, sino hasta aquí. Y la pregunta es, ¿el vaso está medio lleno o medio vacío? No hay ninguna otra respuesta. ¿Medio vacío o medio lleno? El pesimista siempre está viendo lo que le falta. ¡Ay, medio vacío! ¡Ay, me falta! El optimista ve que sí hay. Ve que sí hay. Se fija en la bendición y agradece la bendición. Yo he hecho ese ejercicio con el plato paisa y lo he hecho muy adrede. Digo, vamos a hacer un plato paisa. A ver, hagámoslo aquí entre nosotros cuatro. Póngale arroz, póngale frijol, póngale chicharrón. Listo, ya está. Y lo hago así, pero lo hago muy adrede. No, ya está. Yo, no, pastor, no está. Mire, es que le falta la ensalada. Y le falta no sé qué, y le falta no sé qué, y le falta no sé qué. Y lo hago muy adrede. Y entonces luego saco la conclusión interesante. Mientras nos fijamos en lo que le hace falta al plato, dejamos disfrutar lo que el plato tiene. Los seres somos así, características de los seres humanos. Entonces, 10 vienen hablando pestes, pero no solamente, el asunto no es ese solamente, amados hermanos. Porque miren, aquí hay como una confrontación, 10 contra 2. Estos 10 vienen hablando, aquí no hay esto, aquí no hay lo otro, que no sé qué, que nos van a moler allá, no sé qué, y nos trajeron para matarnos aquí, mejor nos hubieran 2. Josué y Caleb dijeron, Dios nos ha traído hasta aquí. Ojalá lleguemos gracia. Dios nos va a dar la victoria. Es que Dios nos va a meter allá. 2. Pero, ¿cómo que dice el dicho? Que una golondrina no hace qué. Una golondrina no hace regalo. Este pan, no. Pero estos otros, miren hasta dónde llegaron. Que cuando soltaron su propio concepto, no solamente ellos creían entonces que habían sido llevados a ese lugar para ser asesinados, para ser muertos, para pasar la vergüenza, no solamente ellos, sino que lo dijeron así, con tal convicción que lograron impactar a todo el pueblo. Y dice la palabra en el capítulo 14 que todo el pueblo empezó a llorar. Empezaron a llorar, es decir, todos, no solamente ellos creyeron, sino que convencieron a los demás de lo malo. Yo creo que debemos reflexionar aquí un poquito. Hermanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que las personas en lo que creen hacen creer a los demás? Ellos no solamente creyeron en el daño que eso les provocaba, sino que convencieron a los demás de lo que ellos mismos estaban engañados. Y provocaron una revuelta tal, escúcheme bien, y provocaron una revuelta tal, tan horrible, tan espantosa, que el pueblo elevó lamento. Y estas expresiones aquí de llanto, no crean ustedes que era el sniff de los que hablan en las tiras cómicas. Sniff, así se escribe, sniff. No, esa gente desgarraron sus vestidos, se revolcaban en la tierra llorando de desesperación. Nos trajeron aquí para matarnos, no es posible. ¿Saben qué hicieron, hermanos? En medio de todo este enredo, querían matar a Moisés. Iban a apedrear a Moisés, a su líder lo iban a apedrear. Y aquí viene una expresión importante que yo quiero resaltar esta mañana, porque aquí habló Dios. Hasta ahora el Señor no se había pronunciado. Hasta este momento el Señor no se había pronunciado. El Señor se va a pronunciar. Miren conmigo, por favor. Versículo 11 del capítulo 14.
El 10 dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Escuchen la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Usemos un término muy contemporáneo: ¿hasta cuándo me van a seguir sacando la tierra? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Aquí me voy a detener. Observen. Aquí dice: ¿hasta cuándo me han de irritar? El Señor se mostró a Moisés una parte de su espalda allá en el monte donde Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches. En esa hendidura que el Señor hizo, Moisés solo pudo ver la parte de atrás del Señor. Solo pudo ver la parte de atrás. Pero escuchó unas voces, una voz en gran estruendo, con gran autoridad y poder. Jehová es tardo para la ira y grande de misericordia. Tardo para la ira, grande de misericordia. Tardo para la ira y grande en misericordia. Y recordemos que misericordia es el amor inmerecido de Dios. Es decir, es el amor que nace en el corazón de Dios y lo da a sus criaturas, así ninguna lo merezca. Grande es la misericordia de Dios y tardo para la ira. Pero cuando aquí está el Señor diciendo: ¿hasta cuándo me van a seguir irritando? Fueron capaces de sacarle la ira a Dios. ¿No se imaginan ustedes la cantidad de cosas que hicieron, que fueron capaces de enojar a Dios sabiendo que Él está diciendo que es tardo para la ira? Más adelante dice: por 3 veces me han probado. Por 3 veces me han probado. Y aquí está una palabra tremenda. ¿Hasta cuándo no me creerán? Y esto se llama falta de fe. En estos días, en unos estudios que tuvimos, la mayoría de las veces que encontramos al Señor Jesús enojado, molesto con la multitud y aún con sus discípulos, fue por la falta de fe. Allí están en el mar, allá viene una sombra, ellos se asustan, un fantasma, el Señor les responde de allá: no teman, soy yo. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, di que yo vaya. Y allá va Pedro. Pero en un momento empezó a hundirse, el Señor lo sacó y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Había un niño lunático y el diablo lo tiraba al agua y al fuego para matarlo. Los discípulos estaban ahí: que te vas, y el diablo: que no me voy, que te vas y que no me voy. Llamaron a Jesús. Y Jesús lo primero que hizo fue mirarlos a los ojos y les dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Gente perversa e incrédula. Incrédulos. Hablando en el conocido sermón de la montaña, hablando acerca de la afán y la ansiedad, les habló de lo mismo. Y les dijo: miren las aves de los cielos, miren los lirios del campo, hoy son, mañana no. ¿No valen ustedes mucho más que ellos, hombres de poca fe? La fe como tema central en la vida del ser humano. Aquí entonces el Señor está diciendo: ¿no me creen a pesar de todo lo que han visto? ¿No me creen? Aquí está. ¿Qué produjo la falta de fe de ellos? Se les había olvidado las promesas de Dios.
cuando hablaba el domingo pasado sobre el yelmo de la salvación, es que nuestra mente es el campo de batalla. Nuestra mente es el campo de batalla. Y el diablo va a decir una cantidad de cosas a nuestra memoria para hacernos dudar de Dios, para que las circunstancias pasen encima de nosotros y a nosotros se nos olvide quién es Dios y lo que Él ha hecho. Y la palabra del Señor dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos se les olvidó la verdad. Ellos se les olvidó que Dios les había dado la bendición y que ellos, a pesar de las circunstancias, Dios los iba a conducir a donde les había prometido que los iba a llevar. Y yo quiero que no olviden esto tampoco. Dios es Dios cumplidor de promesas. Y la palabra del Señor dice, aunque pase el cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Ni una tilde, ni una jota pasará hasta que todo se haya cumplido. Y Dios había prometido que los iba a llevar a la tierra prometida, y ahí los iba a hacer descansar, y ahí se iban a establecer con su pueblo como pueblo de Dios, y aquí iban a estar. Dios lo había prometido, Dios lo iba a cumplir. Pero ellos no creyeron. Ellos no creyeron. Y esto, les cuento, amados hermanos, les costó. La salvación es por fe. Y cuando no se tiene fe, no hay salvación. ¿Y saben cuál es el pago de la no fe para la salvación? ¿Cuál es el pago? La condenación eterna. Pues esto que acabamos de mencionar, como la falta de fe para la condenación eterna, estos no llegaron a esa condenación eterna en términos así claros, pero sufrieron su falta de fe. Están a una semana de entrar a la tierra prometida. Escúchenme bien. Están a una semana de entrar a la tierra prometida. Y Dios dijo, los voy a matar, se van a morir. Ustedes dirán, pero ¿por qué Dios tan drástico? Porque ustedes creen que un pueblo así, un pueblo que ni cree en Dios, ¿cómo va a convencer a otros? ¿Cómo le va a decir a los pueblos vecinos que Dios existe, que Dios es verdadero, si ellos no lo creen? Si ellos no están convencidos. Recuerden, un convencido convence a otro. Nunca olviden, un convencido convence a otro. ¿Ustedes creen que Dios iba a convencer a alguien con un pueblo así? Dios dijo, los voy a matar, los voy a matar. ¿A quién iban a matar ahorita? ¿A quién iban a apedrear? ¿Se acuerdan? A Moisés. Pues Moisés se postra delante de Dios. Lo iban a matar y Moisés se postra delante de Dios y empieza Moisés a decirle al Señor, Señor, no lo vayan a matar. Señor, es que si tú los matas, ¿saben qué van a decir los pueblos vecinos? Que tú no fuiste capaz con ese pueblo. Señor, perdónanos y qué sé yo. Y qué bendición de hombre. Lo van a matar y ahora empieza a interceder por ellos. Y dice el Señor, muy bien. Pero estos 10 que vinieron hablando ya mismo, y vino una peste sobre ellos y chao. Pero ¿saben qué le costó al pueblo? Le costó al pueblo no entrar a la tierra prometida. Dios los devolvió 40 años al desierto. 40 años. Hasta que toda esa generación pereció. Y solo los que nacieron en el desierto. Y Josué y Caleb como líderes entraron a la tierra prometida. No eran dignos. Amados hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué tan diferentes somos del pueblo de Israel? Tenemos muchas promesas de Dios. Y escúchenme, esas promesas se van a cumplir en nosotros. Esas promesas se van a cumplir en nosotros. Voy a repetir una vez más, esas promesas se van a cumplir en nosotros. Así que debemos tener mucho cuidado cómo andamos y aún en medio del aparente problema, en medio de la aparente dificultad, mucho cuidado de no renegar. Palabra clara, mucho cuidado en
no renegar. Mucho cuidado de ver ese problema o de ver esa situación como que es Dios al cual no le importamos, que a Dios no le interesamos, que permita que el diablo haga lo que quiera con nosotros, que permita que se burla, que mejor ni hubiéramos conocido al Señor. Cuidado, cuidado con esas palabras, cuidado con esas expresiones. Ese es el trabajo de Satanás, ese es el ardid de él. Pero Dios prometió bendición para nosotros. Y tú ni yo debemos preocuparnos por las circunstancias. Él es el dueño de nuestras vidas y Él está en control de nuestras circunstancias. Y la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo a los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien y son todas. Señor, yo no entiendo lo que me está pasando, yo siento que me voy a morir, pero tu palabra dice que tú estás conmigo, que tú me vas a ayudar, que si yo te pido, tú me das. Señor, aquí voy a estar. Como decíamos el domingo pasado, si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. Esa es la fe inquebrantable. Así que, cuidado. El peligro de no entender los propósitos de Dios. Cuidado que estamos más cerca de la bendición que ayer. Y mañana vamos a estar más cerca de la bendición que hoy. Cuidado una palabra nuestra, un gesto nuestro, un pensamiento nuestro, una actitud nuestra. Vaya a ser que nos devolvamos 40 años al desierto luego de estar a una semana de la bendición que Dios ha prometido para nosotros. Así que tenemos que levantar esa fe. Tenemos que levantar nuestro corazón. Dios es Dios cumplidor de promesas. Lo que Él promete, lo cumple. Así que tú y yo debemos creerlo. Por eso debemos caminar en fe. Caminamos en medio de las circunstancias. Ahora sí, yo soy todavía, si antes era arbitrario para predicar como iba a predicar, ahora todavía soy más. Ahora soy más atrevido. ¿Por qué soy más atrevido? Yo mismo, ustedes son testigos de mi condición, de la condición de nosotros como familia. Y salió la palabra. Tu enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. ¿Eso tendrá que cambiar mi vida? Por supuesto que sí. Porque no era lo que quería el diablo. El diablo quería matarnos. El diablo quería aniquilarnos. El diablo quería avergonzarnos. El ladrón viene para matar, matar y destruir. Para matar, matar y destruir. Pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Hay que creer y levantarnos en el nombre del Señor. Amén, hermanos. No queremos ir al desierto, queremos ir a esa tierra prometida. Estamos más cerca que nunca. Que nada haga que retrocedamos. Una frase del común hacia atrás y para coger. Amén. Colócate de pie, vamos a orar.